La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, alerta que la economía mundial corre el riesgo de quedarse estancada en una senda de bajo crecimiento y alto endeudamiento, lo que significaría menos empleos y menos ingresos. ¿Cuáles son los factores a tomar en cuenta para impulsar el crecimiento económico mundial, especialmente en la región? Lo analizamos. Y sin más preámbulo, le damos ya la bienvenida a Isaac Cohen, consultor internacional en economía y finanzas, presidente y CEO de Inverway, quien nos acompaña desde Washington. Isaac, como siempre, un placer tenerte aquí en el programa. Comencemos hablando del bajo crecimiento del que habla Kristalina Georgieva. El FMI pronostica un 3,2% de crecimiento para 2024, pero de un 3,1% para dentro de 5 años. Y es una de las estadísticas más bajas en años. ¿A qué se debe este bajo crecimiento al que hace referencia el Fondo Monetario? Efectivamente estamos, Iván, muchas gracias por invitarme. Estamos frente a un cambio de modelo económico y de perspectivas en la economía mundial que está afectando las tasas de crecimiento que antaño favorecía la expansión del comercio internacional. O sea, de un modelo basado en mercados abiertos en el mundo, basado en las exportaciones y en las importaciones. Ahora tenemos un modelo más basado en políticas industriales de protección en contra de las importaciones de países competitivos. Y eso está pues prácticamente haciendo que el crecimiento de la economía mundial esté en juego. Yo creo que es muy importante lo que está ocurriendo. Ocurre en Estados Unidos. Ya le han puesto aranceles muy altos a algunas importaciones, especialmente de China. Hay gran temor por la capacidad que tiene China en el plano de los automóviles eléctricos y en otros renglones como los paneles solares. Y la Unión Europea también ha recurrido a aranceles en contra de las importaciones de China, de manera que los modelos basados en la exportación por la existencia de mercados abiertos, eso está cambiando. Y el Fondo Monetario pues tiene que ajustarse a esto, porque durante muchos años patrocinó una economía mundial abierta al comercio internacional. Otro de los puntos en los cuales el Fondo Monetario Internacional hace foco es en el endeudamiento. Habla de una deuda del 93% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, pero dice que para 2030, que no falta nada, puede llegar a estar cerca del 100% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo llega el mundo a semejante nivel de endeudamiento y qué consecuencias puede tener esto en la economía? Bueno, yo diría que es un legado de la pandemia. Los gobiernos tuvieron que ponerse a gastar para combatir la emergencia y pues ahora estamos viendo las consecuencias. Pero la deuda en sí yo no creo que sea mala. Lo que es malo es que no hay crecimiento, porque lo que hace que la deuda sea manejable en una economía es que la economía tenga crecimiento. Y lo que pasa es que tenemos un contexto de crecimiento económico mundial muy bajo, en medio de niveles de endeudamiento causados por una emergencia mundial. Isaac, otro de los puntos en los cuales Kristalina Georgieva hizo foco es en que la macroeconomía parece estar funcionando, pero que eso no se traduce en lo que le llega a la gente de a pie. ¿Cómo se resuelve ese dilema de que los números cierren y que la gente pueda percibirlo y pueda verlo en su bolsillo y en su vida diaria? Bueno, lo estamos viendo especialmente en Estados Unidos. A las personas, cuando se les pregunta, ponen a la economía en primer lugar. Y cuando se les pregunta por qué, dicen que es porque los precios no han bajado. Y efectivamente, la inflación está declinando en Estados Unidos, pero los precios siguen altos. Y una de las razones es porque todas las actividades relacionadas con el crédito han subido de precio. ¿Por qué? Porque se está tratando de controlar la inflación subiendo la tasa de interés. Entonces tenemos una situación en donde comprar una casa se vuelve un problema, comprar un auto, pagar la tarjeta de crédito. Y cuando las personas van al mercado, pues sienten el golpe de los precios que no han bajado suficiente. Estamos viendo una declinación de la inflación. Hay una reunión del Banco Central después de la elección del próximo martes.
De manera que yo creo que va a seguir bajando la tasa de interés gradualmente, pero está tomando tiempo y los consumidores están preocupados porque los precios no bajan suficiente. Justamente el Fondo Monetario Internacional propone aflojar la política monetaria, endurecer la política fiscal y también hacer reformas para impulsar la productividad. ¿Crees que ese es el camino para que la economía vuelva a crecer? ¿Alcanza con eso? ¿Falta algo más? Bueno, lo que pasa es que en una situación normal, la expansión podría venir por el lado del sector externo. Como hemos visto, el milagro económico de China no se puede entender si no se pone en consideración el hecho de que China se volvió una maquinaria para exportar. Y ese es el gran secreto del éxito de China, es ese. Entonces, lo que pasa es que los mercados ya no están abiertos como estaban antes. Hay mucho proteccionismo y en Estados Unidos especialmente en contra de las importaciones de varios países. Entonces, es cierto, yo creo que está bien la receta del Fondo Monetario, pero falta un ingrediente que le dio a la economía mundial una vitalidad impresionante, que es la apertura del comercio internacional. Y eso es lo que se está cerrando. Justamente ahí no podemos dejar de hablar de China, que también la titular del Fondo Monetario hizo referencia. ¿Cómo se lidia con China si no se ponen estos aranceles para que no pase y arrase con la economía del resto de los países? Porque vemos el aumento de aranceles en los Estados Unidos, pero también en la Unión Europea, sobre todo con los autos eléctricos y con algunos otros productos, semiconductores y demás. ¿Cómo se lidia con China y sin caer en un proteccionismo exagerado? Efectivamente, China tenía la capacidad de reactivar la economía mundial en 2008, por ejemplo, haciendo un programa de gasto público impresionante que permitió moderar los efectos de la recesión mundial. En este caso, China ya no tiene la posibilidad de exportar como lo venía haciendo antes y tiene que volcar su economía hacia el mercado interno. Y no se ha visto todavía por parte de las autoridades en China una franca determinación para volcar la economía hacia el mercado doméstico. Uno de los problemas en China es el problema del sector inmobiliario y eso demanda un rescate importante por parte del gobierno para reactivar la economía y para volcar la economía hacia el mercado interno, porque ya no puede seguir exportando como lo hacía antes. O sea, eso es lo que se terminó y estamos entrando a un nuevo paradigma, un nuevo modelo, y no se sabe muy bien qué es lo que va a reemplazar al comercio internacional como motor de la economía mundial. Isaac, gracias por haber estado con nosotros. Como siempre es un gusto tenerte en el programa. Nos quedamos con esto último. Veremos cuál es el nuevo paradigma. Era Isaac Cohen, analista y consultor en economía y finanzas, quien nos acompañaba desde Washington. Un placer, Iván, como siempre.